Este miércoles 30 de agosto, delincuentes hicieron explotar un auto. Sucedió en el sector de La Mariscal. ¿Cómo fue el momento? A continuación se lo contamos. Fue casi a las 20 horas. Acaban de poner una bomba acá afuera de mi casa. En redes sociales, ciudadanos reportaban sobre el incendio de un auto en la calle Robles, en el centro norte de Quito. El carro quedó destruido y un par de horas después, el director de inteligencia de la policía lo confirmó. Fue una explosión provocada. De acuerdo a los indicios que hemos encontrado, son 2 cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita. La intervención en la cárcel de Cotopaxi pudo haber sido el detonante, según la autoridad. Bueno, de acuerdo al lugar, antes en este edificio funcionaban las SNAI y posiblemente sería esa la relación que tendría con el vehículo que fue en este momento dejado en el lugar a las 20 horas, producto de que hoy se realizaron varios traslados de privados de libertad a otros centros de rehabilitación. Por el hecho, se detuvo a 6 personas en el sector de La Y. Son 6 personas, de las cuales son 4 ecuatorianos, un colombiano. Tienen antecedentes por extorsión, robo, asesinato. 3 de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y robos extorsivos, secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad y fueron liberados con medidas sustitutivas. La policía recaba indicios para su investigación. Andrea Orbe, Noticias 7. Más tarde, ya en la madrugada del jueves, un segundo vehículo explotó, pero en la avenida 12 de octubre, frente al edificio SNAI. Nuestro compañero Lautaro Andrade visitó las zonas de los estallidos y nos tiene preparada una crónica. Veamos. La luz del día permitía ver los rezagos de las 2 explosiones en la capital. Los equipos de criminalística recababan indicios, mientras los vehículos, ya hechos chatarra, eran desalojados. La calle Robles y la avenida 12 de octubre están separadas por más de 10 cuadras, pero hoy tenían algo en común: el asfalto incinerado por el estallido y los pedazos sueltos de los autos esparcidos varios metros a la redonda. Continúan las labores de limpieza en esta calle luego del primer atentado que se registró en la ciudad de Quito. Sin embargo, para los vecinos, pese a que ahora hay calma, anoche hubo mucho temor y preocupación y nos cuentan cómo lo sintieron. Primera vez no había pasado, no, nunca, ¿no? Y fue realmente, sí fue alarmante, ¿no? Por temor ocultan su rostro, pero el testigo nos relata que a las 8 de la noche escuchó el primero de 3 estruendos que hicieron retumbar al vecindario. Y bueno, todos los vecinos nos asustamos porque era raro. Salía un humo oscuro, negro, ¿no? Fue momentáneo eso de la luz que se fue, pero enseguida volvió, ¿no? Sin internet sí. En el lugar de la segunda explosión no hubo moradores porque fue a las 2 de la mañana y en esa zona ya no había nadie. Una camioneta que originalmente era concha de vino fue estacionada en el edificio del SNAI, el ente encargado del sistema penitenciario, con 2 cilindros de gas en su interior. El paso vehicular se suspendió en la mañana entre la Wilson y la Mariscal Foch. Esto perjudicó a los estudiantes de la Universidad Católica que debían llegar a clases. Terrible. Ahorita está, de lo normalmente que hay tráfico, ahorita se duplicó. Había incertidumbre entre los jóvenes que buscaban no atrasarse pese a la imprevista situación. No nos han dicho absolutamente nada, más bien todos los profesores les escribimos y no nos contestan, entonces... Están viniendo igual de todas maneras, o sea, no se suspendió nada. No nos ha suspendido nada. No hubo fallecidos ni heridos, solo daños materiales y un generalizado temor. Miedo, incertidumbre, ya no tener la misma confianza de antes. Pero la Policía Nacional ha mencionado que pronto habrá resultados positivos para hallar a los culpables, quienes habrían provocado las explosiones por los operativos de decomiso y los traslados en la cárcel de Cotopaxi. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Tras los hechos suscitados en la capital, la Policía Nacional confirmó que los vehículos incinerados fueron coches bomba planificados de estallar en edificios relacionados con el Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad, SNAI. Lautaro Andrade nos trae un informe. Esta tarde las autoridades de seguridad actualizaron la información sobre los 2 coches bomba en Quito. Del primero ya conocíamos que habían 6 detenidos, mientras que del segundo estos son los resultados.
Este segundo operativo tienen antecedentes penales como Jorge P., Jocelyn R., Damián Q. y Andrea C. Entre los indicios que tenían un taco de dinamita, 5 municiones, terminales móviles, entre otros objetos. La mayoría de estos 10 aprehendidos en total cuentan con antecedentes penales y a 3 de ellos hace 15 días les archivaron las causas que mantenían. Ante ello, el ministro del Interior manifestó que no se puede soportar más la impunidad, mientras que el ministro de Gobierno le envió un mensaje a la justicia. Hacemos un llamado al sistema de justicia porque vemos con muchísima preocupación que personas involucradas en delitos con varias detenciones obtienen su libertad con mucha facilidad. Pedimos a los jueces valorar las evidencias con rigurosidad y el nivel de peligrosidad de los involucrados. El objetivo de los cochebomba era amedrentar al SNAI y se conoce que los aprehendidos pertenecen a grupos de delincuencia organizada, aunque los 2 ataques aún no se confirma que tengan alguna conexión directa. Lo que sí se está especulando y la hipótesis que maneja la policía es que esto se debió al traslado de los 6 sospechosos del asesinato de Villavicencio desde la cárcel de Cotopaxi hacia La Roca en Guayaquil. Es la información que les comentamos desde la Comandancia General de la Policía. Lautaro Andrade, Noticias 7. 6 detenidos sospechosos de asesinar al ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio fueron trasladados de la cárcel. Así lo confirmó Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública, este 31 de agosto del 2023. El funcionario explicó que los traslados de presos dentro del sistema penitenciario se dan luego de que Inteligencia Penitenciaria hace un análisis del riesgo a la vida e integridad de las personas detenidas. Y un número no determinado de guías penitenciarios y policías siguen retenidos en la cárcel del Turi. El ministro Juan Zapata informó que en las próximas horas se reunirá el Gabinete de Seguridad para plantear una estrategia y retomar el control de esa prisión. Más de 24 horas después de iniciado el motín en la cárcel del Turi, continúa. Cerca de 700 militares siguen en los alrededores de la cárcel, pero no han podido entrar. En su interior hay rehenes. Podemos decir que tenemos un personal de guardias penitenciarios y también policías retenidos en la cárcel de Cuenca, en el Turi. Oficialmente no se ha confirmado el número de personas que están retenidas. La prensa local reportaba que serían 20 guías secuestrados junto a 10 policías, una mujer que administra el economato de la prisión y 13 personas que trabajan en la cocina. Después de las 19 horas del miércoles se notificó que ya 21 habrían sido liberados. Aunque quienes permanecen retenidos enviaron un video a las autoridades. Nuestras familias no saben nada de nosotros, si estamos bien, estamos vivos o muertos. Como miembro del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, hago un llamado y apelo a la sensibilidad de sus decisiones. La veracidad de este video fue confirmada por el ministro Juan Zapata, quien además informó que en las próximas horas se reunirá el Gabinete de Seguridad. Desde tempranas horas de este miércoles se veía cómo los presos tomaron el control de la prisión ubicándose en los techos. Pasaron la mayor parte del día en los patios. Los reos se identificaron como miembros de la Banda de los Lobos, un grupo delincuencial que tendría el poder de este centro de privación de la libertad. El motín inició como una expresión de rechazo a la intervención en la cárcel de Cotopaxi, también realizada este miércoles en marco del estado de excepción decretado en julio pasado. Ese mismo día hubo otro intento de amotinamiento en la cárcel de La Suay, pero pudo ser controlada por las autoridades. Carolina Bastante, Noticias 7. Un incendio de grandes proporciones se registró en el centro de detención de menores en el norte de Quito. El fuego dejó 4 personas heridas y daños materiales. Aún se investigan las causas del hecho. La emergencia se reportó a eso del mediodía desde el ECU 911. La columna de humo en el cielo capitalino se podía ver a kilómetros de distancia. En video se ve cómo el fuego salía por el techo y las ventanas de los pabellones del Centro de Detención de Menores Virgilio Guerrero en el norte de Quito, que resultó afectado en un 80%. Por la magnitud del incendio, pues se consumió todos los materiales que había adentro, entonces ya está entre material sólido porque había madera,
madera, pueden haber habido colchones, entonces no sabría decirle en específico qué material combustible teníamos adentro. Al momento del incendio, 83 personas entre privados de libertad y personal administrativo se encontraban en el interior, de los cuales se registran varios heridos. 4 heridos. 4 heridos con lesiones leves, menores, que fueron atendidos aquí. Tenemos nuestras ambulancias acá y fueron atendidos acá. Para atender la emergencia se movilizaron a 37 bomberos, 12 unidades y 2 carros comando, quienes controlaron el incendio, que según el ministro del Interior, fue provocado por los mismos internos. Efectivamente hubo un incendio del segundo y tercer piso provocado por los menores infractores que se encuentran detenidos ahí. Para precautelar su vida, los menores fueron puestos a buen recaudo, mientras sus familiares se postraron en los exteriores del recinto en espera de información. No he podido comunicarme para nada. Recién ahorita me entero por las redes sociales. Que espere que pase todo para que me puedan dar alguna información de algo. Que se van a hacer los traslados, nomás dicen ahorita. Nomás eso dicen, pero ¿a dónde se van a llevar? ¿Ya pedí información? No nos dan nadie, señor. En todo momento el recinto carcelario estuvo custodiado por elementos de la Policía Nacional y militares. Edison Saavedra, Noticias 7. Varias personas del sector El Arenal en Tumbaco vivieron momentos de angustia por los incendios forestales en el sector de los puentes del Chiche. Los moradores esperan las condiciones climáticas cambien para no correr riesgos. Con mucha angustia, mucho susto, estábamos muy preocupados. Y era horrible ver que las llamas estaban encima de nosotros. Y aunque han pasado las horas y los incendios se han controlado, los moradores del barrio El Arenal en Tumbaco, cerca del antiguo puente del Chiche, siguen angustiados. Y es que en este sector inició el incendio en horas de la mañana, pero cerca de las 4 de la tarde, el viento propagó el fuego cerca de este barrio. Fueron llamas bastante grandes, porque no era simplemente así nomás, eran llamas bastante grandes y sí, pensamos que íbamos a perder todo en realidad. Mientras observamos los rastros del fuego, Alexandra Escorza nos cuenta que no tienen un plan para estos casos. En realidad no tenemos ningún plan, nosotros como tenemos animalitos en la parte de abajo, más bien lo que nosotros hicimos fue quedarnos es por salvarlos a ellos, ¿no? Pese a que el cuerpo de bomberos dijo que no hubo afectaciones en las viviendas, estamos en la casa de una de las vecinas del sector del Arenal, donde su patio se vio afectado porque las llamas consumieron ciertas plantas e incluso las casas de algunos de sus animales. Y aunque logramos apagar la parte de arriba, pero lo del fondo seguía prendido, entonces todo ese fuego se vino para acá, todas las casas, y bueno, arriba se quemó una pequeña casita, el techo, todos los alrededores se quemó. Sin embargo, la organización de los moradores de este sector apoyó a las labores del cuerpo de bomberos. Una cadena de allá, porque incluso hasta ni agua teníamos, así que tuvieron que abrir la sequía y comenzaron todos a hacer una cadena y a bajar y a tratar de mojar lo que más se podía para que el fuego no consumiera lo que había aquí. Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Esteban Cárdenas, explicó que en este barrio se cuenta con un punto de comando para monitorear las 24 horas las condiciones meteorológicas y del ambiente. Bueno, nosotros tenemos un operativo permanente de 24 horas. Nuestro puesto de mando está en este momento en el sitio del Arenal para poder monitorear un sector específico que es la zona del Chaquiñán. Aquí todavía tenemos vegetación, digamos que no se ha combustionado en las partes altas, tenemos viviendas, ahí tenemos un contingente bastante fuerte, y la zona de acá del puente del Chiche. Esos son, que es la montaña de Itulcachi. Esas son las dos zonas especiales que nosotros estamos considerando y que están dentro de nuestra área de gestión de riesgos y que nuestra prioridad es precautelar. El cuerpo de bombero en los sectores de Pifo, Puembo y Tumbaco han mitigado los puntos calientes y construyeron líneas de defensa que tienen como propósito impedir el avance de las llamas. En caso de emergencia, no dude llamar al 911. Manuela Bedón, Noticias 7. En Tumbaco y Puembo se registra un desabastecimiento de agua debido a los incendios forestales. El agua que estaba destinada para los barrios de esta zona ha sido utilizada para sofocar el fuego. La empresa pública de agua potable busca otras alternativas para abastecer agua a la ciudadanía y a los efectivos de bomberos para que controlen el fuego. Se recomienda el uso racionado de agua en todo el distrito metropolitano de Quito, en especial en Puembo, Pifo, Tumbaco y Cumbayá. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que en promedio se están registrando 15 incendios diarios. Para evitar accidentes, los impactos y prevenir, existen algunas recomendaciones que vienen a continuación.
Y es que según los datos del Cuerpo de Bomberos de Quito, se registran entre 15 a 20 incendios diarios. Esto afecta a la vegetación como árboles, matorrales, pastos y cultivos. Pero, ¿cuáles son los factores que provocan los incendios forestales? Existen causas naturales como la caída de rayos o erupciones volcánicas, pero también más calor de lo habitual, vegetación seca por la presencia de vientos fuertes porque concurren 3 elementos químicos: oxígeno, calor y combustible, pero también hay ocasionados por el hombre. Entre las recomendaciones para evitar los incendios forestales es no lanzar colillas de cigarrillo encendidas sobre la vegetación, apagar completamente una fogata, no quemar escombros y vegetación y tampoco realizar quemas agrícolas, podar la vegetación seca y regarla constantemente. En caso de que un incendio esté cerca de su domicilio, evite ingresar a las zonas calientes. Si el humo es denso y dificulta la respiración, cubra su boca. Salga del área afectada lo más rápido posible y no se exponga mucho tiempo al humo, ya que esto puede asfixiarlo y hacerle perder el conocimiento. Además, comuníquese a la línea de emergencia 911. Manuela Bedón, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria para repetir las elecciones en el extranjero para asambleístas nacionales y del exterior. Sin embargo, la consejera Elena Nájera dijo que la Junta Electoral en el exterior no tiene la competencia para declarar la nulidad del proceso. Es un hecho, los comicios en el extranjero se repetirán, pero específicamente para asambleístas nacionales y del exterior. La decisión se toma tras los problemas en el voto telemático del pasado 20 de agosto, pues existen 409.250 ecuatorianos empadronados en el exterior. De estos, 123.000 se inscribieron, pero solo pudieron votar 51.643, es decir, apenas del 41.70%. La convocatoria se aprobó con 4 votos a favor. Esto en virtud de que los votos de los ecuatorianos residentes en el exterior influyen en la decisión final en la adjudicación de escaños. Según el artículo 148 del Código de la Democracia, una vez declarada la nulidad del proceso, se deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 10 días. Quien no estuvo de acuerdo fue la consejera Elena Nájera y explicó sus razones. La situación es tan crítica que por la ineficiencia de la autoridad electoral, la repetición de elecciones para asambleístas nacionales y asambleístas del exterior puede retrasar todo el calendario electoral de estos comicios anticipados, así como la posesión de los asambleístas. Además, sostiene que la Junta Electoral del Exterior no tiene la competencia para declarar la nulidad de los comicios en el extranjero. Además de lo que conozco, no existe una sentencia de un juez competente que haya dictaminado que existió suplantación, alteración o falsificación del registro electoral. Pregunto, ¿en qué parte de la norma se señala que se declarará la nulidad de las elecciones cuando existe un ataque externo? El proceso se realizará el próximo 15 de octubre junto a la segunda vuelta electoral de binomios y será de manera presencial. Sin embargo, para el vicepresidente Enrique Pita y demás consejeros, se deben tomar acciones legales por las fallas en el sistema telemático. Que es indispensable iniciar las acciones legales y administrativas pertinentes con el objetivo de establecer las responsabilidades por acción u omisión respecto a los hechos ocurridos con el sistema de votación telemática. De su parte, los representantes del movimiento Construye presentaron una denuncia en la Fiscalía en contra de la Junta Electoral del Exterior del CNE, pues aseguran que no tiene la competencia para declarar la nulidad de los comicios. Edison Saavedra, Noticias 7. En ese tema, el Pleno del Consejo Nacional Electoral también aprobó un presupuesto de $2.860.761 para la repetición de las elecciones en el exterior. Este rubro se destinará para la impresión de papeletas, servicio de transporte de paquetes electorales, transferencia de estos recursos a los consulados, el pago a los miembros de las juntas receptoras del voto, entre otros. Recordemos que para el sistema del voto telemático, encargada a la empresa Antroproyectos y que presentó problemas el pasado 20 de agosto, se destinaron $830.000. En otro tema, una nueva causa podría abrirse en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, en el marco de la destitución del juez Walter Macías. El representante del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal presentó una denuncia en la Fiscalía.
La destitución del juez Macías por 2 vocales del Consejo de la Judicatura es asunto que sigue sin resolverse y que además trae consecuencias contra los involucrados. La Fiscalía recibió este jueves una denuncia penal contra el titular de la Judicatura, Wilman Terán, el vocal Javier Muñoz y la subdirectora de gestión de procesos por el presunto cometimiento de falsedad de documentos jurídicos. Porque se hace constar hechos falsos en un documento público, obviamente la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolución que debió haber sido suscrita por al menos 3 vocales, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Jurisdiccional. Quien entregó la petición de abrir una causa es el presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal, Ramiro García, al considerar que Terán no ha actuado adecuadamente. Nosotros lo que venimos es a denunciar un delito que se ha cometido, que desde nuestro punto de vista es evidente y que además es inadmisible. Según el Código Orgánico Integral Penal, el delito imputado tiene una pena privativa de hasta 7 años de cárcel. Sin embargo, el presidente de la Judicatura ha desestimado la serie de acusaciones en su contra. Solo el dueño de casa sabe dónde están las goteras. Ninguna otra entidad o función puede interferir en la independencia de un poder del Estado. No me alío con corruptos que tanto dañan a la función judicial. Pero la reciente denuncia es del segundo, tras el proceso que ya abrió la Fiscalía en mayo del 2023 por el presunto delito de obstrucción a la justicia y en el que hemos solicitado a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia en la que se formularán cargos a los siguientes ciudadanos: Wilman T., Javier M., Ruth B., Juan M., Andrés J., Marcela B., Carlos G. y Catherine L. Todos los mencionados son vocales de la Judicatura y están en el ojo del huracán, tanto de la vía penal como en posibles juicios políticos cuando se posesione en noviembre la nueva Asamblea Nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Un plazo máximo de 30 días es con lo que cuenta el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Guillermo Ortega, para emitir una sentencia sobre el recurso que interpuso el exalcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, para ocupar la coordinación del movimiento político Pachacutic en una accidentada elección interna. El líder indígena asegura que ganó los comicios con más de 300 votos, pero se le impidió la posesión por anomalías que denunció el Tribunal Contencioso Electoral a la agrupación política. Sin embargo, Ortega es quien podría dirimir la situación dentro de un mes, aunque su resolución podría ser apelada y en ese caso el Contencioso Electoral tendrá la última palabra. La Coordinación General de Pachacutic es su máxima autoridad y Churuchumbi era considerado el candidato de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Más de 70 personas murieron en un incendio que arrasó un edificio de 5 plantas en el centro de Johannesburgo, según un nuevo balance difundido el jueves por los servicios de emergencia de la ciudad sudafricana. Un incendio acabó con este edificio en el centro de Johannesburgo. Los servicios de emergencia de la ciudad sudafricana informaron que más de 70 personas murieron y medio centenar resultaron heridas. Los bomberos controlaron las llamas y las operaciones de búsqueda y recuperación estaban en curso. El EMS, que es el Departamento de Primera Respuesta, fue alertado a primera hora de esta mañana de un incendio que se había declarado. En ese momento eran 2 plantas las afectadas, pero poco a poco el fuego se aceleró hacia la tercera planta. Por el momento se desconocen las causas del siniestro. Algo ha explotado en el piso en el que vivimos, en la planta baja. Creo que es gas. La gente estaba cocinando por la noche, no tuvimos electricidad en todo el día y la noche. Conseguimos salir por las puertas de atrás mientras huíamos. Es un edificio abandonado o secuestrado en el que la gente simplemente se aloja. No pagan los servicios ni el alquiler. A veces, por supuesto, no tienen electricidad, aunque utilizan cualquier otro dispositivo de calefacción para intentar poder continuar con su día a día. La ocupación ilegal de viviendas en desuso es común en el centro de la ciudad, donde muchos inmuebles son controlados por los grupos ilegales que cobran arriendo a los ocupantes. Emilia Reynoso, Noticias 7.
Hasta la fecha, 227 alojamientos temporales fueron calificados por la Secretaría de Gestión de Riesgos para recibir a personas que se vean afectadas por la presencia del fenómeno del Niño. El evento climático se prevé que esté presente en el país hasta junio del 2024, según detalló el subsecretario de Preparación y Respuesta, Julio Celorio. Se tratan de casas comunales, establecimientos educativos, coliseos, entre otras infraestructuras, las identificadas por los municipios de 17 provincias y calificadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos para ser alojamientos temporales ante afectaciones por el fenómeno del Niño. Se han logrado identificar un total de 227 alojamientos temporales que tienen una capacidad para poder atender a la población de alrededor de 35,000 personas que pudiesen resultar afectadas a nivel nacional. Sin embargo, el trabajo continúa, pues esta cifra apenas es del 50% de la meta que tienen estimada para identificar albergues hasta el mes de octubre. La meta es llegar a tener un alojamiento por parroquia rural. Esto significa tener alrededor de 488 alojamientos. Adicionalmente, se trabaja en los procesos de adquisición tanto de insumos alimenticios como de artículos de higiene y electrodomésticos. Para esto, la Secretaría de Gestión de Riesgos tiene previsto un presupuesto de $5 millones y a la fecha ya se tiene adjudicados los procesos en más del 80%. Estamos trabajando en varios componentes, en kits de alimentos para 3 días y para 15 días, siendo la adquisición de camas, colchones, kits para alojamientos temporales como cocinas, congeladores, neveras. Según el monitoreo a cargo del INOCAR, durante el último trimestre de este año se tendría la mayor afectación del fenómeno del Niño. Sin embargo, su presencia en Ecuador permanecerá varios meses más. Se estima que llegue hasta junio del siguiente año. Mientras las autoridades avanzan en las capacitaciones al personal de los 143 municipios que están dentro de la alerta amarilla, con la finalidad de que puedan identificar adecuadamente la afectación y necesidades que deje el fenómeno del Niño. Con los gobiernos, con los ciudadanos, tenemos que realizar todas las funciones que competen para desasolvar los ríos, para limpiar las cunetas, para mejorar los puentes, para mejorar las vías, para cuidar a los agricultores. Para el próximo 14 y 15 de septiembre se prevé un simulacro en la provincia del Guayas, para probar así la capacidad de reacción tanto de los comités de operaciones de emergencia como de las municipalidades. Olga Velasco, Noticias 7. El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAMI, compartió un pronóstico donde se detalla que este 1 de septiembre habrá radiación extremadamente alta, es decir, nivel 11 en la región interandina, de norte a sur. En el resto del territorio continental y las Islas Galápagos será muy alta, con un nivel 10. La recomendación es no exponerse al sol pasadas las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Utilizar manga larga, gorra, protección solar, sombrilla e hidratación. Además, esto podría provocar incendios en vegetación seca, por lo que se solicita a la ciudadanía tomar precauciones en estos espacios. Y una persecución policial en el Cantón General Villamil Playas, en la provincia del Guayas, concluyó con la captura de presuntos delincuentes, quienes se encontraban armados. El balneario fue escenario del enfrentamiento entre el AMPA y las fuerzas del orden. Así fue el momento en el que elementos policiales capturaron a 4 sujetos, quienes se movilizaban en un vehículo gris. Durante la huida, el conductor y sus acompañantes se impactaron contra una vivienda. Siquiera venía a unos 100 kilómetros y más por hora. El asunto es que, gracias a Dios, había unos pilares muy fuertes en la parte principal. Hacen pedazos esos pilares primero y luego llegan al otro pilar de la construcción y se introduce dentro de la vivienda. Y es que minutos antes se había registrado una balacera en el barrio Tihuinza, en donde resultaron heridos 3 menores de edad y un adulto de 21 años. En el lugar, por versiones de los moradores, nos indican que un vehículo Kia Sportage color plomo se encontraba merodeando con 4 sospechosos armados, posiblemente armados. Tras el aviso al ECU 911, agentes policiales identificaron el vehículo en cuestión y comenzó una persecución. Al tratar de detener la marcha de dicho vehículo, nos comienzan a amenazar con armas de fuego,
abriendo fuego en contra de la humanidad de los servidores policiales. Los aprendidos, se presume, tendrían vínculos con un grupo delincuencial organizado. Se encontró en su poder 3 armas de fuego, 2 pistolas Glock y un revólver Smith Wesson. En la unidad de criminalística se levantó los diferentes indicios balísticos que se encontraban en el lugar para ponerlos a órdenes de la autoridad. Además de esto, con las armas de fuego pues se realizará el cotejamiento balístico justamente ya con los peritos para determinar si estas armas de fuego fueron utilizadas en otro tipo de eventos aquí en el Cantón Playas. Los heridos de bala del barrio Tihuinza fueron trasladados a una casa de salud del cantón y según información policial su condición es estable, mientras que el agente que resultó con una fractura en uno de sus brazos también se recupera en un hospital de Guayaquil. El vehículo involucrado en el hecho fue trasladado a los patios de retención de la Policía Judicial, mientras que los aprendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para la formulación de la audiencia de flagrancia prevista para este jueves. La inversión en infraestructura educativa supera los $200 millones. Serán 40 instituciones educativas que se rehabilitarán hasta finales de este año en provincias como Tungurahua, Pichincha y también Manabí. El gobierno del presidente Guillermo Lasso durante este periodo ha invertido en infraestructura en educación más de $200 millones. Principalmente en zonas urbano-marginales y rurales, donde están estas ubicadas a nivel nacional, y de esta forma también ir contribuyendo al poder tener una mejor infraestructura educativa que pueda prestar las mejores condiciones para nuestros niñas y adolescentes. En total se han aperturado 247 escuelas rurales en 23 provincias para mayor facilidad de acceso a la educación, con un presupuesto de más de $17 millones. Hemos beneficiado a cerca de 86,000 estudiantes. Estos que se encuentran, como te digo, principalmente en zonas rurales y urbano-marginales, ¿no? Esta es la diferencia de otras instituciones educativas donde no es una reapertura o del mantenimiento de una infraestructura ya existente. La ciudadanía ve como positiva la inversión en educación en esta zona. Es magnífico porque hay que ir a lo rural, hay que ir al agro, donde está nuestro tesoro. Bueno, me parece positivo, al menos al final de este gobierno, que haga en cuanto a la educación. Varias unidades educativas han quedado devastadas a causa de fenómenos naturales e infraestructura deteriorada luego de 2 años de clases virtuales. Un mapeo de aproximadamente de cercano a los 650 millones que se requeriría para poder hacer una intervención de la infraestructura. En el 2023 se prevé la reapertura de 40 instituciones que estarán en las provincias de Azuay, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Pichincha, Manabí, Esmeraldas, Morona, Santiago, entre otras, con una inversión de $4.5 millones. Estaremos finalizando estas escuelas, empezando a entregar a la ciudadanía a finales del mes de octubre, en el transcurso del mes de noviembre y unas pocas a los primeros días de diciembre. También el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, trabaja en una planificación y mitigación ante los fenómenos del Niño, para lo cual se ha realizado un mapeo de cerca de 4.000 unidades educativas que pueden verse afectadas. En Guayaquil, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social organiza una feria de vivienda para ofrecer programas y beneficios a los interesados en obtener su casa propia. Conozcamos más en la siguiente nota. La Feria BIES 2023 se desarrolla año a año en el Centro de Convenciones, el Puerto Principal, donde ustedes pueden conocer los diferentes proyectos inmobiliarios del país y a su vez de las instituciones que facilitan el proceso de adquisición de propiedades. Bueno, el requisito previo para tener un crédito tiene que ser afiliado del IES. Hay 36 aportaciones que hay que hacer, de las cuales 13 tienen que estar, las últimas 13, simultáneas y continuas. Con eso ahí ya puedes acceder al crédito hipotecario. ¿El crédito cuánto tiene de tasa de interés más o menos? Depende del monto. Por ejemplo, si tiene una casa que va hasta $90.000, la tasa es de 5.99. Si es más de $90.000, hasta $460.000, va a 6.99. El plazo de los créditos es de hasta 25 años, dependiendo de la edad del solicitante. Puede usted acceder a crédito hasta cuando tenga 77 años. Es decir, así esté jubilado, puede, por el diferencial de tiempo que le queda hasta 77 años, fácilmente puede acceder al préstamo hipotecario.
La meta de préstamos hipotecarios otorgado por el BIES para el año 2023 es de 764 millones de dólares. Sí, hay bastante gente que está preguntando, desea más que todo proyectos que se están realizando fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque se está extendiendo Guayaquil ya no tanto para la vía de Daule, sino más vale a la vía a la costa. Todo está buscando más la parte de lo que es menos contaminación. Muy sensacional, muy buenos precios. Y me siento muy feliz. ¿Qué está buscando específicamente? ¿Quizás una casa, un departamento? Una casa por ahora, porque necesito una casa. La feria estará abierta al público hasta el próximo 1 de septiembre y tiene un costo de entrada de $2.